De hecho, de los principales obstáculos que se presentan eh, con la duda es dudar de nuestras capacidades para despertar. Entonces, os sonarán preguntas en este sentido de la duda de uno mismo, como también otras preguntas que a veces pueden venir a la mente. Oye, esto de la iluminación no es el resultado de méritos personales. La esencia de la realización espiritual es el reconocimiento de que el yo que duda es una construcción mental. Entonces, estaremos hasta las 6:30. Eh, Primeramente, voy a abordar un tema con todos vosotros y dejaremos un espacio, por supuesto, para cualquier duda, cualquier pregunta que queráis formular y plantear en relación al tema que vamos a tratar. Bueno, pues el tema sobre el que vamos a tratar hoy es el tema de la duda y la desconfianza en un camino espiritual. Ayer estuvimos en uno de los satsang tratando las diferentes formas de orgullos espirituales que se presentan, las diferencias entre el orgullo y la soberbia. Y bueno, parece que esta semana parece que va fuerte, ¿m? Porque la cuestión de la duda y de la desconfianza suelen representar también pilares muy sólidos en la estructura superior de los pisos de arriba de ego, ¿no? Y es en base a todo esto por lo cual hemos querido eh, bueno, abordar este tema y que podáis plantear cualquier duda, cualquier pregunta que pueda surgir al respecto. Algunas veces os he comentado, ya sea petit comité, en sesiones individuales o en retiros o en las clases, que en mi instrucción como lama, como monje, en mis inicios, en mi juventud, el maquio, que es como se le llaman a este tipo, digamos, de demonios en la mente que se presentan por parte de ego, representaciones mentales generadoras de gran tribulación, de gran miedo, de gran ansiedad. Uno de estos maquios o disturbadores mentales más poderosos es el de la duda y el de la desconfianza. Evidentemente es un intento por parte de ego de querer imponernos un control y de querer dominar y generar obstáculos para limitar la vivencia de la experiencia directa de la verdad. Es decir, son muchos los generales de mayor rango que este ego usa para mermar y llenar de minas los tramos que anteceden a la alcoba del rey, como alguna vez he puesto como ejemplo, ¿no? Ego va a permitir que el enemigo se acerque al foso del castillo, e incluso que atraviese el foso del castillo y llegue hasta la misma puerta principal de este. También va a permitir que accedas a los jardines, incluso también que llegues a algunas de las salas donde el rey a veces se reúne recibiendo a algún visitante. Incluso puede ser que hasta acepte que llegues a algunos de los aposentos de los invitados, pero no mucho más allá. Va a poner y oponer toda su fuerza y resistencia a que llegues a la alcoba del rey. Entonces, la duda, la desconfianza, es precisamente uno de estos motores principales de ego en la evitación de ese contacto directo con lo que realmente somos. Una de las cuestiones que muchas veces se nos plantea aquí es qué tan importante es o no comprender la naturaleza de la duda. ¿He de comprender de qué está hecha la duda que estoy sintiendo o que se presenta en mí? Hemos de entender primeramente que la duda es una expresión de una mente dualista. Cuando hablamos de mente dualista nos referimos a que hay un yo que consideramos ser. Bien. La duda se presenta como el resultado de una mente dualista, de una mente que oscila y se desenvuelve en una dualidad donde yo creo ser un yo separado, independiente de otros yoes, y donde el otro normalmente para mí va a ser como una especie de enemigo, ¿no? Siempre desde el punto de vista de ego, el otro es un potencial enemigo, alguien que me puede arrebatar la felicidad, alguien que puede ser más que yo, o alguien con quien me puedo sentir culpable, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, en diferentes tradiciones, como por ejemplo ocurre en el taoísmo o en el Zen, y también en el Vedanta, el yo separado sabemos que es una ilusión. Sin embargo, sin embargo, ego va a tratar por todos los medios de persistir en su apariencia como entidad o como identidad, precisamente a través de la duda, para poder reafirmarse. Fijaros en esto, que es un tema muy sutil y muy interesante. Conforme tu identidad psicológica, llamada yo, empieza a resquebrajarse un poco como resultado de tus prácticas espirituales, de la autoindagación, etcétera, etcétera, ¿qué hace ego? ¿Qué puede hacer ego para tratar de limitar esa reducción, esa ego reducción? Empezar a lanzar como si fuera bombas racimo de dudas, ¿eh? Racimos de uvas. Curioso el inconsciente. Entonces, esos racimos de dudas van a crear como una especie de detención temporal de todo ese proceso de autoaniquilación del yo. Porque voy a empezar a sentir que la dirección que estoy llevando, que la práctica que estoy realizando, quizá pueda tener algún fallo, quizá no pueda ser la que es para mí, quizá es que yo necesite no sé qué. ¿Veis? Son pensamientos que ego va a camuflar en la mente para tratar de preservar la tendencia a la autoafirmación como ego. ¿Mm? Entonces, comprender que la duda surge de ese deseo de ego de tener certezas, de ese deseo de ego de controlar, de saber, es el primer paso que tenemos que tener en consideración para poder llegar a trascender la duda. ¿Mm? La mente siempre quiere explicaciones, ya lo sabéis, ¿eh? Y para la iluminación o para la liberación también, ¿eh? Siempre va a buscar comprender o creer que la cuestión del intelecto va a ser definitiva. La cuestión del intelecto es utilitaria para llevar un cierto grado de sabiduría a la mente, como para que ésta adquiera una madurez que la permita querer y reconocer que lo que tiene que hacer es entregarse por completo. Pero si creemos que la sabiduría, producto del entendimiento de la enseñanza, de la comprensión, es un fin en sí mismo, pues erraremos en el blanco estrepitosamente, una tras otra. Con lo cual, es importante que entendamos que la duda no es un enemigo. Y lo que normalmente hacemos cuando se presenta la duda en nuestro camino es sentirnos amenazados, ¿verdad? Sentimos como una especie de amenaza. Eso es lo que ego quiere cuando siembra la duda, que sintamos que la duda tiene el cometido de destruirnos. Y luego veremos, ¿no? Que hay dudas que son destructivas y dudas que pueden ser positivas y que pueden reenfocarse y podemos utilizarlas para un fin mayor, ¿no? Entonces, lo fundamental con respecto a la duda es que hemos de aprender a observar cuando llega sin identificarnos con ella, salvo que evidentemente adoptemos, como decimos siempre, ¿no? El arma mortífera de este camino, que es preguntarnos quién es el que está dudando y ver inmediatamente que yo no soy el que duda. Como decía Sadhuon, si dudas del dudador, habrás dado el gran paso, ¿vale? Pero hemos de reconocer de que hay veces que no tenemos esa disposición de querer dudar del dudador porque estamos tan fuertemente identificados con el que duda que no queremos despejar esa ecuación. Y bueno, hemos de reconocer con humildad de que a veces es así. Esta duda puede tener diferentes formas o variantes. Vamos a ver algunas de ellas. Todas las dudas al final están sustentadas en una duda principal, y es la duda de uno mismo, porque en el fondo sabemos que en tanto que ego somos un impostor. Si hemos suplantado nuestra verdadera identidad, es normal que todo el camino se pueda llenar de dudas derivadas de esa duda premisa o base, que es el saber que no soy quien me estoy contando, que quien creo ser, ¿no? Entonces, es normal, ¿no?, que esto suceda así.
Es fundamental en nuestro proceso de aprendizaje-desaprendizaje, reconocer las diferentes formas de inseguridad que se presentan en nosotros y no darles el alimento que normalmente están buscando. Uno de hecho, de los principales obstáculos que se presentan eh, con la duda es dudar de nuestras capacidades para despertar. Que si yo he leído muy poco de las enseñanzas y acabo de llegar, y aquí hay gente que lleva leyendo, estudiando no sé cuánto tiempo, ¿qué le solemos decir a estos hermanos o hermanas cuando dicen eso? Pero qué suerte tienes, que te tienes que descontaminar muchísimo menos. Y cuando alguien nos dice lo contrario, uff, pero es que tengo la mente tan cargada de tanta información que ahora a ver cómo me despejo y me quedo con lo que realmente me va a servir. ¿Qué les decimos? Bueno, vas a tener un trabajo de expurgue ahí, de sacar malas hierbas y demás, pero no te preocupes que con la luz de Bhagavan en tu corazón y en tu intelecto irás aprendiendo poco a poco a discernir lo útil de lo que no es tan útil. Entonces, os sonarán preguntas en este sentido de la duda de uno mismo, como, ¿seré yo lo suficientemente digno para este camino? ¿Te ha venido alguna vez? Esta enseñanza tan elevada que dicen que es una vía directa y final para mí, yo que soy de este pueblo, que soy una persona normalita, que no he hecho nada, ¿no? Y ya lo decía el Cristo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿A qué se refería? Pobres, ¿qué es un espíritu pobre en el sentido de la enseñanza? Un espíritu, un espíritu limpio, pobre, es decir, exento de impurezas. Pobre, es decir, que está lo puro ahí. ¿No? Pues cuanto más sencillo, cuanto menos enrevesada es una persona, cuanto menos conceptos es decir, es un proceso de limpieza, nos estamos limpiando, nos estamos depurando. También otras preguntas que a veces pueden venir a la mente. Oye, ¿esto de la iluminación no será una fantasía romántica, espiritualoide, que se han montado algunos para ahora convertir como los dioses de la antigüedad, pues ahora los gurús de la India, ¿no? Y entonces enaltecemos y llevamos a cabo idealizaciones sobre determinadas figuras y en culturas que además son proclives a la adoración, a la postración, ¿no? Bueno, como decimos siempre, y sin ningún tipo de afán dogmatista o dogmático, la gran suerte que tenemos todos los que compartimos este camino es que Sri Bhagavan Ramana Maharshi y Sri Robert son de hace 3/4 de hora. No estamos hablando de Dattatreya, de Shankara, no, están las referencias tan cercanas y los vínculos en los que la escuela se ha establecido, ¿no? Son tan próximos con testimonios reales de la veracidad, ¿no? De la realización de ambos, que podemos sentirnos tremendamente afortunados por esto. No mejores, ni que nadie crea que estamos en el camino mejor, y no, puede haber ahora mismo perfectamente meditadores zen o taoístas que estén dirigiéndose hacia el núcleo del ser, que al final todos los caminos apuntan a lo mismo, ¿no? Pero siempre que hay unas referencias sustentables, válidas, pues es una ayuda importante. ¿Mm? Pero bueno, lo que quería decir con lo que estaba comentando antes es que la duda sobre ti mismo da pie a que ego utilice cualquier forma de insuficiencia que aún tenga fuerza en ti para tratar de dilapidar y de bombardear completamente cualquier expectativa o esperanza de perseverar en este camino y en este sendero. Si yo no me creo lo suficientemente inteligente intelectualmente, o se me olvidan muchas cosas, o soy muy despistado, o nunca saqué buenas notas en la universidad, y ni siquiera estuve en la universidad, o lo que quieras, ego va a utilizar todos esos pensamientos acerca de ti mismo, de tu identidad, como poco inteligente, poco capaz, poco hábil para la expresión oral, lo que quieras, todo eso lo va a utilizar para empezar a generar semillas de dudas. Y este tipo de duda es bastante común, pero en última instancia, ¿en qué se está basando? Se basa en la identificación con el pequeño yo. Con lo cual, lo que hemos es de recordar
que la iluminación no es una cuestión de méritos personales. La iluminación no es el resultado de méritos personales. La esencia de la realización espiritual es el reconocimiento de que el yo que duda es una construcción mental. Y para eso lo único que tienes que tener es clara cuál es la práctica y la dirección en la que conducir tu atención. Darte cuenta de lo que en ti es consciente, del dudador que emerge como un pensamiento que se hace llamar yo soy el que está pensando o a mí es al que me viene la duda y que no es más que un pensamiento disfrazado de sujeto. Se hace pasar por ti y dice, "Uf, tengo unas dudas tremendas. Pero ¿quién es el dudador? Se nos olvida esto y es la llave maestra, ¿no? Para desmontar este tema. Con lo cual, ante la duda sobre uno mismo, trata de mantenerte en la práctica sin enfocarte en logros ni en la consecución de resultados ni de expectativas, que es como normalmente casi todo el mundo funciona en el mundo para todo lo demás, ¿no? Voy a hacer un curso de Excel o voy a hacer una formación de jardinería y tengo que sacar una nota para que me acepten en el puesto de trabajo, lo que quieras. Ahí, ¿quién no va a estar enfocado en resultados? Es difícil, ¿no? Es complicado. Pero como eso es lo que hemos aprendido y que nos han inculcado desde niños, ahora creemos y aplicamos ese mismo sistema a esto. Y no, ahí no va. Esto de... No, es práctica. Céntrate en la práctica. Cuanto más te centres en la práctica y menos mires a por dónde voy, cuánto he avanzado, cuánto no he avanzado, cuánto me queda, mira cómo va el tal y yo aquí, la tortuga, que voy a... Ego va a poner tu mirada en estas cosas muchas veces. Y ya lo estáis viviendo, nos lo decís. La práctica de desmontar al dudador, ¿m? Y de preguntar quién es el yo que está dudando es fundamental en la vida de Ñana Marga. No sé si era en el tomo 2 o el tomo 3 de Conversaciones con Ramana Maharshi que Bhagavan decía, la duda surge solo cuando el aspirante se identifica con el cuerpo y con la mente. Y dices, bueno, ya, obvio. Pero también le dijo en una ocasión a Balarama Reddy, un discípulo occidental, le dijo algo así como, em, estaba muy inquieto en una tarde después de haber estado en una de las cuevas en las que algunos devotos solían recluirse, ¿no? Y le dijo, cuando te estableces en el ser, no quedará espacio para las dudas, porque vino muy atribulado de que se le habían presentado pues muchas dudas con respecto al camino, ¿no? Y es que Bhagavan siempre insistía en que la verdadera paz de espíritu, la verdadera paz de Brahman, es una paz que se manifiesta en toda su grandeza, en toda su gloria, cuando abandonas la mente que pregunta y te quedas en silencio. Cuando deliberadamente abandonas la mente que está preguntando y te asientas en el silencio. Pero muchas veces le damos como suelo poner muchas veces como ejemplo, ¿no? El vendedor de enciclopedias que llama a la puerta, lo ves por la mirilla y dices, ya está aquí otra vez, ¿no? Y vas, le abres la puerta y se la abres lo suficiente como para que meta el pie, luego mete el hombro, luego el cuerpo. Y a los 3 segundos, cuando te quieres dar cuenta, estás sentado en su sofá con el catálogo abierto y te está diciendo, ¿no? Y tú desde el primer minuto no querías, ya tenías esa enciclopedia, la tienes ahí desde hace 20 años. Entonces, con la duda pasa igual. Una primera insinuación de ego. ¿Y si no será que yo no pueda, lo que sea? La escuchas, pero no estás lo suficientemente vigilante. Ya ha metido el pie. Te dice otra cosa, otra insinuación. Ya ha metido el hombro. Y bueno, lo que decía. ¿Vale? Otra duda que también se presenta en el camino, o en la forma de desconfianza, en la forma de duda, es la duda en relación con el maestro. ¿Mm? Muchos fueron los que proyectaron sus propios autocuestionamientos sobre Bhagavan. Mm, Muchos. Lo que pasa es que normalmente ese tipo de testimonios no salen tanto a la luz, ¿no? Em, y el tema es que eh,
La clave aquí es confiar sin idealizar. Cuando tú idealizas a alguien, te lo estás cargando. Y además estás tú mismo, sin darte cuenta, colocándote en una posición de inferioridad con respecto al maestro, lo cual te hará querer acabar con él en algún momento determinado, porque esa distancia se te llegará a hacer realmente insoportable. Con lo cual aquí siempre decimos lo mismo. Una cosa es que tú vayas, por ejemplo, ¿no? A un mecánico que es experto en la reparación de coches, ¿no? Y tú valores la diferencia técnica de todo el estudio o práctica que ese señor tiene en reparar coches y demás, y que cuando le confías tu coche, pues, oye, valoras que tiene ese conocimiento, etcétera, pero luego tú le miras a los ojos y dices, es que lo que brilla a través de esos ojos es lo mismo que brilla a través de los míos. Estamos hablando de la identidad. En lo real, que es lo realmente importante, no hay diferencia. El problema es cuando ponemos lo que no es lo realmente importante, el conocimiento, la experiencia que tenga alguien, lo que tú quieras, lo ponemos en el nivel de lo que es la identidad. Y bajamos lo que es el nivel de la identidad al nivel de lo que es secundario. Ahí es donde está el problema. Y si nos damos cuenta, hoy en día hay una tendencia muy fuerte a idealizar a las personas por sus profesiones, por el salario, los ingresos que tienen, por el tipo de casa, por la zona donde viven, por el número de viviendas o de patrimonios, por la familia, ¿no? Hay muchas formas de idealización en base a elementos externos que son secundarios, que no son importantes, ¿no? Hay gente que dice, pues le he alquilado el piso a un juez, ¿no? Lo dicen así, lo dicen calladito, ¿no? He estado con el magistrado, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Eh, se dice señor licenciado, ¿no? Y, bueno, ¿por qué señor Francisco Martín o señor Martínez, ¿no? Se le pone delante, ¿no? El licenciado como una manera de darle un cierto caché o un reconocimiento por profesionista a ese, ¿no? Entonces ya se está estableciendo una diferencia en el propio lenguaje. Entonces, es fundamental, ¿no? Para evitar que el demonio de la duda en relación a lo que es el maestro, ¿no? Eh, lo bajemos rápidamente de donde lo hayamos querido colocar, eh, sin que eso merme, como decía, que uno pueda reconocer, oye, pues me gusta cómo transmite o me parece bien lo que me comparte o me ayuda. Sí, eso está bien y ese agradecimiento es importante también, por supuesto que sí, pero hay que ver la diferencia entre cuando yo siento agradecimiento, valoro y cuando a lo mejor eh, estoy llevando a cabo una idealización que es en realidad una forma de compensar mi sentido de insuficiencia también. ¿Mm? Y claro, cuando esto no se ve con claridad, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay un momento a partir del cual se empieza a, o se comienza a poner en cuestión la validez de ese maestro. Y empezamos a preguntarnos, ¿estará realmente iluminado? ¿Será un nani o no será un nani? O a veces, no, un nani no va a ser, ni de broma, porque eso nada más que Ramana o Robert y los de, no, pero buscamos compensarnos, ¿no? Si tenemos mucha idealización, si tenemos poca, ¿no? Y esta duda surge realmente cuando, como decía, el aspirante proyecta expectativas. Creo que lo estabais poniendo por el chat por ahí. Cuando tú proyectas expectativas y esperas certezas absolutas, automáticamente, cuidado. Cuidado porque se empieza a germinar esto, ¿no? Así que es importante que comprendamos que es crucial entender que el maestro no es el objetivo final. El maestro es un monigote. Un monigote. Señala, apunta la verdad, pero no puede ser nunca el objeto de devoción, ni el responsable de la iluminación del discípulo. Y sé que esto para algunos de vosotros puede ser relajante,
Porque a veces lo que suele merodear por las mentes es como eh, estaré, estoy a la altura de la enseñanza y de lo que me están transmitiendo, estaré siendo lo suficientemente agradecido o no. Eh, mm, Me fallará en algún momento. El otro día decía una hermana en una clase, yo es que tuve un maestro zen y finalmente me llevé un varapalo tremendo. Pues mira, hay mucha gente que dice que se ha llevado un varapalo tremendo con no sé qué maestro y no era por el maestro, ¿eh? No era por el maestro. Y saliste de aquella escuela o de aquel no sé cuánto convencidísimo o convencidísima de no sé qué. Por ejemplo, a Osho se le acusó de no sé cuántas formas de abusos de todos los tipos. Ninguno se llegó a demostrar jamás. Hubo casos en la comunidad en Puna, ¿no? Que se formó pero normalmente cuando se empiezan a tocar las fibras más profundas de la verdad, o mejor dicho, las fibras más profundas de la estructura de ego salta como una bestia y empieza a generar en las mentes de todos aquellos que están en ese trabajo de deconstrucción y de deshacimiento todo lo que sea necesario con tal de desmontar eh, lo que obviamente se considera una amenaza. En esta escuela lo hemos visto a lo largo del tiempo y nunca jamás respondemos absolutamente a nada de esto. No tenemos que defendernos de nada porque no nos consideramos nada importante. Lo importante es la enseñanza. Lo importante es Bhagavan. Bhagavan es el ser que brilla en nuestro corazón. Entonces te diría, si alguna vez se te presenta o se te ha presentado algún tipo de duda o desconfianza de esta índole, confía en la enseñanza. Confía en la enseñanza, pero mantén el discernimiento. La relación entre un aspirante, entre un estudiante y una escuela o un maestro nunca debe de ser de obediencia ciega. Debemos de tener mucho cuidado con eso, sino que tiene que haber un discernimiento que sea equilibrado con la confianza. Y, por supuesto, una confianza que no es ciega busca aclarar cualquier duda nada más que ésta se presenta, que es algo que a veces vemos que no se hace. Se presenta una duda, un malestar. ¿M? A veces hay como un malestar acumulado producto de haber interpretado determinadas cosas de una determinada forma sin estar completamente cierto y seguro de que la forma en la que lo he interpretado es la forma en la cual se transmitió la intención, ¿no? Con la que realmente se transmitió algo. Pero se empieza a generar esa especie de acumulación del malestar. Y claro, eh, el problema es que a veces puede costar trabajo querer poner claridad porque el ser sinceros, el hablar con claridad de lo que uno sea que esté experimentando, muchas veces es como casi como desnudarte. La sensación que ego genera en ti es como que te vas a quedar literalmente en pelotas en medio de la plaza del pueblo, porque ego equipara la debilidad con la vulnerabilidad, mientras que la vulnerabilidad es realmente un signo de fortaleza. Cuanto más vulnerable se permite quedar una persona ante otros, más descubre de que detrás de esa aparente vulnerabilidad hay una fortaleza y una invulnerabilidad absolutamente incorrompible. Pero hemos equiparado desde niños que si me muestro vulnerable, me van a dar con la mano abierta, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Por nuestra propia creencia en el ataque, que es consustancial a la identidad egoica. Pero cuanto más tú te das cuenta de que tu centro de conciencia es absolutamente inexpugnable, indañable, inafectable por absolutamente nada, más vas pudiendo corroborar que cuanto más te permites abrirte, exponer lo que sientes sin miedo, decir lo que hay, lo que ocurre, lo que me incomoda, encuentras siempre la clarificación que ego no quería que encontrases y a partir de esa clarificación, de nuevo, la unión, el entendimiento y la dirección adecuada. Hemos tenido experiencias a lo largo de todo este tiempo en la escuela con hermanos que de repente nos han llegado como muy nerviosos. Mira, es que entendí esto que dijiste en tal clase y tal, y me pareció raro. Y
pero venían realmente no buscando controversia, sino queriendo claridad. Y cuando tú vas buscando realmente claridad, ¿qué vas a encontrar si no es claridad? Pero si lo que vas buscando es confirmación de lo que tú crees desde el punto de vista del miedo, de la duda, como estamos hablando, normalmente vas a encontrar la confirmación que buscabas. Así que si en algún momento se te planteara, ¿no? O se te diera cualquier forma de desconfianza con respecto a la escuela, por favor, contacta con nosotros, habla claro, dinos qué es lo que te está ocurriendo, dinos lo que estás sintiendo, pon un puente de comunicación y ya verás cómo todo se va a aclarar con total facilidad. Bien, hay más tipos de dudas que se pueden presentar, pero bueno, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que Ego va a tratar por todos los medios de alimentar nuestro camino de ellas para, bueno, y por ejemplo, la duda sobre la enseñanza, ¿no? Que más o menos la he mencionado antes. La duda sobre la enseñanza surge cuando la mente no puede comprender los conceptos a veces más abstractos, como el vacío, la iluminación, la no dualidad. A veces, ¿sabéis qué pasa? Nos aferramos a que no he entendido dos palabras de sánscrito como para decir que ya no me entero de nada. Desde hace tiempo, inmediatamente que decimos una palabra en sánscrito o en tamil, la traducimos simultáneamente. ¿Para qué? Para que os quedéis con el significado, que es lo importante. Si yo digo vasana, me habréis escuchado cientos de veces decir, inclinación de tu voluntad egoica a querer fortalecer tu angustia, tu miedo, tu sufrimiento, lo que sea, ¿verdad? Pero cómo es la mente torticera que nos lleva a querer que nos quedemos con lo que le interesa? Lo que le interesa es, ha dicho dos palabras raras y a lo mejor esto ya no es lo mío. Cuando no me doy cuenta de lo que está detrás, que me siento insuficiente y ahora proyecto esa insuficiencia sobre la propia enseñanza y me viene de perlas para así justificar de que la insuficiencia no está en mí, es de la enseñanza. O cuando decimos, qué complejo es esto, o esto me parece complejo. O, por ejemplo, tengo dificultades para entrar en la clase. Ah, entonces debe de ser un mensaje de la gracia por la cual este no es mi sitio. Pero, o sea, a veces nos inventamos nuestras propias predicciones sin darnos cuenta de quién es el emisor de esas predicciones. Porque, por ejemplo, ¿qué decimos muchas veces en la enseñanza? Cuando las cosas fluyen y son fáciles, tiene un sentido, es por ahí, ¿no? Y a veces tomamos esto y lo aplicamos sobre otras áreas donde no aplica. Porque a lo mejor lo que aplica en ese caso en el que yo no puedo, por ejemplo, entrar fácilmente a una clase o no me entero bien de un artículo o lo que sea, es que estoy proyectando mi propia confusión mental sobre ese artículo. Y entonces llamo confuso al artículo, sin ver que es la propia confusión que todavía hay en mí. Pero me puede venir muy bien entonces tirar de lo que dice la enseñanza, de que si no es fácil, entonces es que no es por ahí. Realmente este ego es una cosa impresionante. Yo creo que cuanto más vais trabajando en el camino, más os dais cuenta, ¿no? Está lleno de trampas por todas partes. Cuanto más te vas acercando a la luz, más trata de generar todo esto. Y las dudas son, de hecho, unas de las formas más poderosas. ¿Mm? Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico: hola@yosoytumismo.com.